Damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido estar aquí en su casa, alabando y glorificando su santo nombre. Impartiendo una clase más para la enseñanza de cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres, Señor. Aleluya. Oh, santo eres tú, Señor, aleluya. Oh Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí, Señor, en tu casa, en tu presencia, Señor. Oh Espíritu Santo, aleluya. Oh, te presentamos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que hemos llegado, a todos los que vienen en el camino. También te lo presentamos, lo ponemos en tus manos, Señor. Sé tú, Padre amado, ministrando las mentes, los corazones de cada uno de nosotros para dar más entendimiento, Señor, a tu palabra. Te presentamos este estudio, Señor, aleluya. Que sea tu Espíritu Santo desglosando cada uno de los temas que se van a exponer en esta noche, Señor. Y que tú, maravilloso Padre, aleluya, nos ayudes a comprender mejor tu palabra, Señor, aleluya. En tus manos estamos, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. ¿Cuántos vinieron dispuestos a aprender algo más de la palabra del Señor? Aleluya. El tema de hoy lleva como título El cristiano en la política. El cristiano en la política. Un tema que se abunda mucho, un tema que tiene mucha tela por donde cortar y que hoy vamos a estar hablando un poco de si es conveniente o no a un cristiano estar sumergido en la política. Más aleluya. Los versículos que vamos a estar utilizando para el desglose de este tema lo vamos a encontrar en el libro de Esther, su capítulo 9, versículo del 3 al 4, y luego nos trasladaremos hacia el capítulo 10, versículos 1 y 3. También vamos a estar estudiando el libro de Daniel, su capítulo 6, versículo del 1 al 5 y el 10. Estos son los versículos de apoyo que vamos a tener para el desglose de este tema. También vamos a estar leyendo otros versículos, pero eso lo haremos saber en el transcurso de la clase. El pensamiento central de este tema
La administración de la justicia y equidad en las naciones amerita que hombres piadosos se ocupen de ello y ejerzan la autoridad bajo los parámetros de la palabra de Dios. El texto áureo podemos encontrar, está en Esdras 9:4, que dice: pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Gloria a Dios, aleluya. El tema: el cristiano y la política. Yo quiero abrir este tema con una pregunta, que levantando la mano, según su opinión, según lo que considere, puedan dar su respuesta. ¿Es bien o bueno para un cristiano estar dentro de la política? Su opinión personal. Para la sociedad sería bueno que un cristiano en la política llegue a un cargo grande porque puede ser beneficioso siendo cristiano. Pero para un cristiano ahora mismo, estamos viviendo, un cristiano en la política sería mal bien. ¿Por qué? Porque quizás sea honrado como cristiano, pero los que están detrás son corruptos todos, entonces lo van a encontrar también. Amén. ¿Alguien más tenga una opinión que considero o no que es bueno o malo para un cristiano estar dentro de la política, ocupando un cargo político? Nuestra hermana Olga. Para mí, lo de la política y el cristiano no es bueno, porque lo primero que tiene que hacer lo político es hablar mentiras, decir una cosa sabiendo que no va a ser. Y el cristiano no puede hablar mentiras. Para mí, la política para los cristianos no es buena. Aunque tenga que votar, porque eso es bíblico, de los presidentes, elegir los presidentes y cosas, pero cosas deben estar involucrados sí dentro de la política no es bueno. Para mí no es bueno. Amén. Nuestra hermana. Para mí, no, porque ahora mismo, con toda la situación, como un poco me da una postura. Y yo entiendo que si es de Dios, Dios lo puede hacer, pero si no es de Dios, Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? En lo que continúan llegando las personas, vamos a escuchar las opiniones. Ya tenemos 3 opiniones y las 3 han sido por el mismo lado. Entienden que no es bueno para un cristiano, nuestro superintendente. Primero es bueno entender el punto político. ¿Qué es la política en sí? Nosotros, por nuestros países, por la violencia que tenemos, hemos visto quizás unos que otros cristianos participar en la política y algunos se han corrompido, otros se han quedado como en dos aguas, pero realmente la política es servicio público, es un servidor público. Realmente el que es político, su trabajo es trabajar con las personas, con la sociedad, que no se ha hecho quizás tan eficientemente como debe ser en nuestros países de Latinoamérica, es por el motivo de que no es bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú prometes algo en tu campaña, pero el público no sabe que tú no gobiernas, que todo lo que se hace por un consenso, una unanimidad. Tal vez tu proyecto de ley que tú pones para el bienestar de la sociedad, para el impulso
no te lo aprueben y la gente entonces piensa que tú hablas mentira. Y no es que tú hablas mentira, es que tú no pudiste lograr lo que tú deseaste. Entonces, por la parte negativa es que lamentablemente en la sociedad que vivimos hoy en día, un cristiano estar en la política le sería muy difícil sobrevivir porque estamos en unos tiempos donde las leyes que se aprueban a favor de la sociedad, el bienestar de la sociedad para beneficio de la sociedad no se están aprobando. O sea, cuando se aprueba una ley tiene que dejar el 90% para un grupo X y el otro para la sociedad. Entonces, el cristiano no creo que ahora sería un buen momento, pero si en algún momento participaría dentro de su posibilidad de hacer lo que es mejor, digo yo. Amén. Vayan tomando nota, vayan tomando nota, nuestro pastor. Bueno, la pregunta es simple. Si puedo explicar la política, yo creo que sí. Simplemente. A los detalles están basados en los países, los lugares donde y los sistemas emplean diferentes lugares en cuanto a la política. Bien, si yo entro en detalles, yo podría explicarles por qué lo que pero no, como no es la pregunta, nada más es si sí o si no, ya no, yo creo que sí. Amén. En un ratito vamos a escuchar los detalles porque sí, ya tenemos opiniones diferentes. Pero entendemos de cada uno de lo que dijeron que no es conveniente, no es bueno, se basan directamente por cómo se lleva la política hoy en día. No es la política en sí, porque como dijo nuestro superintendente, la política es un cargo de servicio, es un cargo para servir, para hacer el bien. Ahora, que las personas lo hayan cambiado o estén usando la política con otros motivos, ya eso entonces es diferente, porque la política en sí no es mala, ella en sí no es mala. Incluso creo que lo de la política se implementa para eso mismo, para dividir cargos a ciertas personas para el bien de la comunidad, para velar por el bien de la comunidad. Pero como sabemos, y más en nuestro país, porque nosotros damos mucha respuesta según el conocimiento que tenemos, según lo que hemos experimentado, según lo que hemos vivido, y lo que hemos vivido en Santo Domingo más común, con relación a cómo se maneja la política. Pero es como dice nuestro pastor, no es malo, y lo vamos a ver con más detalle, con personajes que ejercieron papeles fundamentales dentro de reinos, incluso que no eran de su mismo pueblo, reinos diferentes, y esas personas no solamente se mantuvieron firmes a Dios haciendo las cosas correctas, sino que también hubo algunos cambios que se realizaron a través del comportamiento y la buena actitud de esas personas. Vamos a estar hablando un poco de Mardoqueo, vamos a estar hablando un poco de Daniel, vamos a estar hablando un poco de José. Son personajes que ocuparon cargos dentro de reinos que para ese tiempo no se les llamaba política, pero tenían las mismas funciones. La función era la misma. Entonces vamos a entrar, no sé si ahora quieren escuchar la opinión del pastor según su veredicto. No hay problema.
¿cuál iba a la clase? creado El desarrollo. el desarrollo de la clase, porque en realidad la clase apoya eso, lo apoya. Y nosotros tenemos que, pues, dirigirnos por la palabra de Dios. Como usted dijo claramente, el propósito de la política o la persona que interviene en cosas del gobierno y negocios del Estado, que es lo que representa eso, tienen sus puntos positivos y la intención es la mejor, es la correcta. ¿Entiendes? Entonces, aún así, aún así, cuando vemos gobiernos que están mal administrados, es necesario, no hay que decir, es necesario tener a un hijo de Dios en medio del gabinete. ¿Por qué? ¿Qué pasa con nosotros como cristianos? Y cuando nos enfocamos en eso, nos basamos en lo que representa a un cristiano en cualquier lugar donde esté. Es decir, cuando Dios permite eso y provoca eso, porque Él mueve, Él es que puede sentir con placer de que una persona, hijo de Dios, trate de incursionar en la política, es con el propósito de bloquear en cierto modo y en ciertas áreas un desarrollo total del mal y el mal funcionamiento de los negocios del gobierno del Estado. ¿Entiendes? Entonces, es necesario, porque quizás nosotros en nuestro país, y yo sé que donde más nos concentramos, pero recuerden que cuando hablamos de la palabra, no podemos inclinarnos, tenemos que generalizar, porque es la palabra. Entonces, aún en nuestro país, que quizás no sea algo que suene mucho, pero hay personas en diferentes cámaras, diputados, senadores, regidores y muchos más, que son cristianos y que por su intervención se han impedido leyes que han querido establecer, que quieren dañar la imagen, quieren dañar el buen funcionamiento de cualquier parte del gobierno. Y por sus reclamaciones se ha detenido y no han podido aplicar ese tipo de leyes que han querido. Aun cuando no ha sido notable, pero en su momento han surgido el efecto y han impedido de que muchas leyes se hagan. Entonces, es por ende que es necesario esto. Que nosotros entendemos, sí, porque no podemos obviar la realidad de que tú no puedes, quizás, en tu posición como creyente y quizás en tu posición en el Estado, tomar decisiones que sean directamente tuyas y aplicarlas ya cuando tú tienes que estar apoyado por otros tipos de personas, instituciones del gobierno. Se entiende que tenga las buenas intenciones y por el círculo que lo rodea, que está lleno de corrupción. La política no es corrupta, corruptos son los políticos. ¿Entiendes? Es algo que hay que entender. Hay políticos corruptos, la política en sí no es corrupta. Entonces, hay muchos corruptos que no han dejado ver el desarrollo de aquellos que tienen una buena imagen, un buen deseo o unas buenas intenciones de hacer las cosas correctas.
¿Entiendes? Entonces, eso se ha visto opacado. ¿Por qué? Por la corrupción que ha estado manifestada en planos mucho más altos, ¿no? Entonces opacan a cualquier buena voluntad que tenga un funcionario, de cual no depende de una ley, sino de varios. ¿Entiendes? Pero siempre es necesario, yo creo que Dios en todas partes tiene personas, hijos de Dios, que están involucrados directa o indirectamente en la política para poder controlar a nivel espiritual el desarrollo o el ampliamiento de la maldad del hombre, que no tiene compasión ni aplica justicia. ¿Entiendes? Entonces, por ende, es que yo digo, y apoyado en la palabra, de que es bueno. Amén, amén. Yo creo que podemos recoger nuestra Biblia y la cosa y para acá. Ya una hora de enseñanza de ahí no vamos a tener. Todos los puntos, hablando claramente, no, como dice el pastor, no por el lado emocional, por el lado que nosotros entendemos, sino por el lado global, por la intención verdadera por la cual se hacen las cosas. Vamos a buscar en el libro de Romanos, su capítulo 13, versículo 1 y 2. Alguien que me lo lea. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. Eso es un punto muy importante. Esto es un punto muy importante. Escuchen ahí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y la que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que si se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios decide, y a lo que decide, acarrea condenación para sí mismo. Amén. Es la palabra hablando. La palabra dice que toda autoridad, Romanos 13, 1 y 2, dice un punto muy importante que es que toda autoridad es establecida por Dios. ¿Qué pasa? Nosotros a veces quizás nos llega la pregunta, dice, no, pero ¿cómo Dios puede ser así? De que vaya a poner a un Hipólito Mejía, a mejor aquí no hay nadie que le dice. Ponemos un Hipólito Mejía, un Leonel Fernández. A lo mejor podemos considerarlo malo. ¿Y cómo puede ser que Dios fue que lo puso ahí? El problema es que tú tienes, o Dios puso la capacidad en esa persona. Dios pone la capacidad en él para que pueda ejercer ese cargo que le están dando. Pero ellos mismos, de su propia voluntad, hacen lo que ellos quieren. Entonces ahí comienzan a cometerse los errores. Ahí comienzan a marchar las cosas mal, porque cuando no nos dejamos dirigir por Dios, las cosas nunca salen bien. Siempre porque ellos van a querer hacer las cosas bien, buscarle mejoría al país, pero a su modo. Y a su modo, entonces, lo que van a estar errando. Tienen que buscar la dirección de Dios. Hace un tiempo yo estuve escuchando un programa que hablaba sobre Estados Unidos y aquellos tiempos donde Estados Unidos todo prosperaba. En Estados Unidos todo prosperaba. Decían que Estados Unidos era los ojos de Dios, porque todo iba bien. Pero había un detalle, había un punto muy importante en eso, y era que los hombres que estaban gobernando eran hombres temerosos de Dios. Eran hombres que no tomaban decisiones sin consultar a Dios primero. Pero cuando todos esos hombres fueron muriendo, incluso los fueron matando, que mataron muchos de esos presidentes, las cosas fueron cambiando, porque sabemos que siempre donde está lo bueno, lo malo se quiere meter. Y cuando vemos que algo está fluyendo por dirección de Dios,
el enemigo no quiere que eso suceda. Y se comienzan a manifestar cosas y cosas. Y ahora vemos la condición de Estados Unidos, que hasta ahora mismo ni siquiera es la mayor potencia que hay. Hasta eso se da un quitar. Pero tenemos que dejarnos dirigir por Dios. Vamos a buscar también en 1 Timoteo, su capítulo 2, versículos 1 y 2. 1 Timoteo. ¿Alguien que lo ve? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda la piedad y honestidad. Amén. Amén. Lea el 3 también. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. Amén. Eso nos está exhortando Pablo a que nosotros oremos. Nuestro deber como cristianos es orar por los gobernadores. Aquí menciona la palabra reyes porque para ese tiempo eso era lo que se usaba. Pero habla de los que están en evidencia, los que están en cargos superiores. Tenemos que orar por ellos. Oigan, tenemos que orar y esas oraciones van a traer beneficio al pueblo o la nación. ¿Cuáles son los beneficios? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vamos a tener paz y tranquilidad cuando oramos por ellos y el Señor dirige su mente. Porque nosotros como cristianos a veces actuamos de la manera incorrecta. Vemos que hay un presidente que está haciendo el trabajo mal, no está trabajando correctamente a nuestro entender. Vemos que las cosas están carísimas, los salarios por el suelo, no hay fuente de empleo, todas esas cosas están sucediendo y nosotros como cristianos solemos ponernos a maldecirlos a ellos. No, es el contrario. Tenemos que orar para que Dios entonces tome dominio y control de esa situación y ellos puedan cambiar esos pensamientos, o mejor aún, hay momentos en que Dios lo va a quitar. Pero también puede ser que Dios envíe un asesor a esa misma persona que está gobernando mal y ese asesor cristiano pues intercede y las cosas comiencen a cambiar. Pero vamos a entrar directamente en materia con relación a los personajes. Esto fue una larga introducción. Vamos ahora a trasladarnos al libro de Esther, su capítulo 9, versículos 3 y 4. Alguien que lo pueda leer. Y todos los principales de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaron a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey. Su fama ha ido por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Amén. Aquí todos conocemos la historia de Esther. ¿Cuánto la conocen? Levanten la mano. Amén. Todos conocemos esta poderosa historia. No sé si alguno recuerda que en clase pasada estuvimos hablando un poco de Amán, ese hombre que se rebeló contra el pueblo de Israel. Estuvimos hablando en el tema de los cristianos ante la palabra rana patrulla.
el antisemitismo. Ahí estuvimos hablando de Amán, y aquí también entra en función porque el malo es malo. Dice que todos conocemos la historia de Esther, una descendiente judía con su primo Mardoqueo. Entraron corriendo de la deportación o saliendo de Babilonia, fueron y se hospedaron allá en Susa. Y vimos lo que pasó con Esther, que fue proclamada reina. Sabemos que Mardoqueo pues estaba siempre al pendiente de su prima. Él siempre estaba pendiente y velaba por el bienestar de ella. Sabemos que hubo un momento en el cual unos eunucos hicieron un complot contra el rey Asuero. Y esto quedó escrito en el libro de las Crónicas. Pero a mí me gusta mucho esa forma de Mardoqueo, que gracias a Dios que no era dominicano, porque hace rato se lo hubiera echado en cara. Mardoqueo se vio en situaciones bien difíciles y nunca fue a recordarle al rey que él hizo algo para que no lo mataran. Intercedió, le comunicó a Esther las intenciones de aquellos hombres y evitó de que eso hubiera sucedido. Pero ese hombre se quedó humildemente, como él siempre ha sido su característica, humildad. Se sentaba al lado de la puerta, siempre estaba tranquilo, pero él sabía que había algo especial que se estaba manifestando con todo esto. Y recordamos que Amán comenzó a sentirse mal, a enfurecerse por la actitud de Mardoqueo. Cada vez Amán era un tipo arrogante, tipo que tenía un puesto, que se sentía como que era superior incluso al rey. Y él quería que todos se humillaran delante de él. A donde Amán llegaba, todos tenían que inclinarse ante Amán. Pero había un hombre llamado Mardoqueo que él nunca se inclinó porque era un hombre devoto a Dios. Era un hombre que solamente se inclinaba ante Dios. Él decía que no tenía más dioses a los cuales inclinarse. Pero cada vez que Amán llegaba, se sentía furioso cuando Mardoqueo pues, no le hacía caso. Y él se ensañó de tal manera contra Mardoqueo, y no solamente contra él, sino contra todo su pueblo, que hizo un plan para que mataran a todos los judíos que estaban en esas regiones. ¿Qué pasa? Ahí entra la divinidad de Dios. Estas cosas son reveladas. Ya Dios siempre tiene un plan preparado para cada situación. Dios siempre tiene un plan preparado para cada situación. Y la palabra que le dice Mardoqueo a Esther son estas. Piensa que quizá para este tiempo te pusieron en ese puesto. Y lógicamente fue así, porque de Esther no haber llegado a ese puesto, eso se iba a cumplir a cabalidad y los judíos habían sido muertos todos, porque esa era la intención que tenía Amán con todos los judíos. Pero ¿a dónde podemos ver que Mardoqueo fue un hombre que en medio de aquella situación, en medio de incluso no ser ni siquiera de ese reino, de ese pueblo, ese hombre fue exaltado de una manera, incluso que se dice que fue el segundo del rey Asuero, porque él mantuvo una postura de humildad en todo momento. Y
mensaje a su prima y le dijo las intenciones y las cosas que estaban planeando. Y esta mujer llena de fe, llena de garras, llena de agallas, dice y arriesga su vida, porque había una ley de que nadie se podía presentar ante el rey sin tener una cita, vamos a ponerlo así. Esta mujer entró llena de fe, Amán, Mardoqueo, y hicieron silicio. El libro no menciona directamente a Dios, pero sabemos que todo fue obra de Dios. Y este hombre, pues, evita que su pueblo sea destruido. Y sabemos lo que pasó con Amán. Amán había preparado una horca para Mardoqueo, el cual él mismo fue colgado en su propia horca. Y dice que Mardoqueo, dice, y todos los príncipes de la provincia, los sátrapas, ¿quiénes saben lo que eran los sátrapas? Sátrapas eran como gobernantes o gobernadores. Había 120 provincias, el cual el rey estaba a cargo, y en cada una de esas provincias él ponía gobernadores para que así poder gobernar con más fluidez y poder darse cuenta de todas las cosas que pasaban. Entonces dice que todos los principales de la provincia, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Mardoqueo, después que pasa todas esas cosas que pasaron, pues el rey le toma mucha estima, lo pone en un cargo grande por encima de muchos de los sirios, por encima de muchos de los que eran nativos de ese pueblo. Y yo sé que eso al principio caía de una manera gorda ante ellos. No caía de una manera bien, porque a donde yo estoy, cuando yo soy dominicano, y están buscando algo para un puesto, quieren seleccionar algo para un puesto en República Dominicana, quizás si eligen a un venezolano, yo no voy a sentir mal. Pero ¿por qué a un venezolano si yo estoy aquí? Yo soy dominicano. Yo sé que eso no cambió muy bien al principio, pero hay cosas que tú haces, tu actitud, tu forma de comportarte, tus hechos van haciendo que tú le vayas agradando a las personas. Porque dice que no solamente los judíos, sino aquel pueblo se fue a favor de Mardoqueo. En medio, oiga, eso era en medio de un pueblo que no era su pueblo. Un hombre que llega a ese sitio con unas condiciones precarias, porque ya estaban corriendo o estaban siendo deportados de su país, de su territorio, y ellos se iban a diferentes sitios, huyéndole a la esclavitud. Pero este hombre se mantuvo siempre fiel a su encomienda. Él se mantuvo siempre fiel. Este hombre era tan humilde, que aún después de haber recibido el cargo que tenía, no tuvo como ese aire de superioridad hacia los demás. Siempre se mantuvo en un nivel bajo y haciendo su trabajo. Y por eso dice que todos estaban a favor de Mardoqueo. Como dice el 4, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, no engrandeciéndose de una manera de decir que él se ponía grande él mismo, no. Él se engrandecía, la gente lo engrandecía. Él llegaba a niveles altos en la posición en la cual él tenía, en la posición en la cual él se encontraba. Dice, si Dios está de nuestra parte, la victoria está asegurada. Dios siempre estuvo con Mardoqueo.
Dios nunca se apartó de Mardoqueo, pero fue principalmente por su actitud, por su nobleza. Él siempre se mantuvo fiel a Dios sin importar la posición en la cual él se encontraba. Cualquier persona que se encuentre en una posición de privilegio puede usar esa posición para querer humillar a las personas, para querer enriquecerse personalmente, para hacer un sinnúmero de cosas, las cuales Mardoqueo nunca se inclinó por ellas. Siempre se mantuvo en la misma línea, conociendo siempre el mismo Mardoqueo desde el principio. Esta es una revelación de la inmensa autoridad que Dios le dio a este primo de Esther. Fue tal el respaldo divino que su persona se hizo digna de ser tenida por los altos oficiales del gobierno. De este modo, los príncipes de la provincia, los sátrapas, los capitanes y oficiales quedaron sometidos voluntariamente a Mardoqueo. Eran todos que tenían en honra a este hombre por su forma. Si los gobernantes de este tiempo tuvieran por lo menos una pizquita de esta forma, yo creo que el mundo fuera diferente. Ahora mismo nosotros sabemos que la política, dicen allá en Santo Domingo, que hay 3 formas de hacerse rico allá en Dominicana, de hacerse millonario. Que es pelotero, los artistas urbanos y la política. Esos son los 3 renglones por los cuales determinan que se pueden hacer ricos fácil, rápidamente, por la mala intención que tienen. Porque cada uno de los cargos gubernamentales, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene su salario. Ellos gozan de su salario. Ahora bien, ellos no son conformes con su salario. Esas son cosas bien diferentes. Tú tener un salario, pero tú no estás conforme con tu salario, y eso ¿a qué te va a llevar? A querer hacer cosas malas para alargar tu dinero. Esas son cosas que están pasando hoy en día. Vamos al versículo 10, al capítulo 10. Capítulo 10, versículo del 1 al 3. Alguien que lo lea. Estrellas fueron, puso tributo sobre la tierra y hasta la costa del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, que el rey le engrandeció. No está escrito en el libro de la crónica de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todos su linaje. Wow. Oiga, este capítulo viene solamente lo escribieron para exaltar las cosas que Mardoqueo hizo. Qué bueno es cuando, no solamente, pero sabemos que esto de la política y de los gobiernos es como un círculo, es como un anillo. Está el presidente, está el vicepresidente, están los senadores, los diputados y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Quizás tú siendo presidente, tú le vas a caer bien a los senadores, quizás le pueda caer bien a los diputados, quizás le pueda caer bien a los de tu cúpula, a los que se están beneficiando de tu cargo. Pero cuando un hombre, por su destreza, cuando un hombre por su sabiduría, por su inteligencia, por su forma de ser, es agradable ante la sociedad completa, eso es algo digno de admirar. Eso es algo que hay que admirarlo.
Quizás nosotros decimos, bueno, no, pero eso fue en aquellos tiempos, que no había tanta corrupción y tantas cosas. El enemigo siempre acaba. Hay un enemigo que siempre nosotros tenemos, que él siempre va a buscar la forma de cómo hacernos pasar vergüenza. Entonces este hombre fue exaltado de tal manera que fue proclamado segundo en el reino. Oye, ¿usted sabe lo que significa ser segundo en el reino? Yo, entendiendo, y creo que debería de haber sido así, según lo que yo he aprendido de la política dominicana, que un presidente nunca sale junto con un vicepresidente. Cuando el presidente sale, el vicepresidente tiene que quedarse. Entonces, si él era segundo en el reino, me imagino que en los momentos cuando Asuero tenía que salir, quizás a una reunión, quizás a una diligencia, lo que sea, quien se quedaba a cargo del reino era este hombre Mardoqueo. Un hombre que lo humillaba. Amán lo humillaba, Amán lo tenía desacreditado por todos lados, pero Dios lo tenía en un lugar especial. Eso es lo que interesa, cuando Dios te tiene a ti en un lugar especial. Cuando Dios entiende y sabe el valor que tú tienes, no importa lo que otros digan de ti. No importa en qué posición te quiera poner las demás personas. Siéntete tranquilo porque Dios te tiene en gran estima. Siéntete tranquilo porque Dios te tiene en gran estima. Tú eres importante para Dios. No te lleves de lo que te quiera decir, ni siquiera tu enemigo. Porque tú vas a esperar que tu enemigo haga cosas malas de ti, pero aún tus amigos, si tú oyes que dicen algo malo de ti, no lo creas. No lo creas. Siéntete confiado de que tú eres importante para Dios. Cada uno de nosotros somos importantes en el reino. Aleluya. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque provocó el bienestar de su pueblo y paz para todo su linaje. Qué valor tenía este hombre, que muchos pues ni siquiera lo tomaban en cuenta. Vamos a pasar rapidito. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario ahí de lo que hemos estado desglosando, puede hacer ahora. De lo contrario, vamos a pasar al segundo punto. Ahora vamos a hablar de otro personaje. José. No vamos a hablar mucho de José, todos sabemos lo que sucedió con José, donde sus hermanos lo vivieron. Él también fue segundo en el reino, en Egipto. Dios pone liberadores en pueblos extraños, porque donde quiera que hay una persona que sea temerosa de Dios, Dios va a mandar protección sobre ellos. Vamos a entrar al libro de Daniel, vamos al libro de Daniel, su capítulo 6. Esto es todavía un poquito todavía más fuerte. Esto es un poquito todavía más fuerte esta historia de Daniel, porque aquí vamos a encontrar a un hombre que tampoco era de Babilonia, no era del pueblo de Babilonia, llega a Babilonia en la deportación junto con aquellos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Todos sabemos la historia de ellos. También hombres fieles que nunca doblaron sus rodillas ante ningún Baal, se mantuvieron siempre firmes ante Dios, y ellos fueron congratulados por su obediencia y su fidelidad.
Dios premia a todos los obedientes, a los que son fieles. Dios tiene su premio. Oiga, yo le voy a decir algo. Eso me ha estado retumbando mucho en estos días. A veces uno se encuentra en situaciones difíciles. Escuchen bien esto. A veces uno se encuentra en situaciones incómodas. Quizás todo está saliendo mal. Nada está saliendo como nosotros esperamos. Y comenzamos a quejarnos de Dios. Pero Señor, yo te sirvo. Yo soy tu hijo. Mira cómo yo oro 3 y 4 veces al día. Me mantengo siempre fiel a ti. Pero ¿por qué me tienen que estar pasando estas cosas? Oigan, nosotros tenemos, como dice Santiago, que tenemos que sentirnos gozosos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Porque la prueba de la fe produce paciencia. Entonces, nosotros cuando nos encontramos en diversas pruebas, porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Oiga, créalo, no lo ponga en duda. Usted está pasando por una situación difícil. Usted siente que el mundo se le está viniendo encima. Ponga su fe en Dios. Siéntase tranquilo. No le voy a decir que usted va a salir por la calle con los dientes afuera, brincando y saltando, no, porque está en una situación difícil. Pero su corazón tiene que sentirse tranquilo y esperar. Aleluya. Y esperar la manifestación de Dios. Oiga, espéralo con paciencia. No sé cuánto están creyendo esto, no sé. Pero le digo algo de corazón y no sé, quizás no sé qué situación me voy a ver. Pero el Señor me ha estado ministrando constantemente todos estos días. Yo digo que el Señor no hace nada sin revelárselo a sus profetas. El Señor te prepara antes de cualquier situación. Y no sé si el Señor está preparando mi mente con algo que va a suceder, no sé. Pero no se me sale de la mente de que si está pasando algo duro, algo difícil, quédate tranquilo porque Dios va a hacer algo grande. Y aleluya, santo. Mientras más grande es tu problema, mayor será la manifestación de Dios. Mientras más grande es tu problema, mayor será la manifestación de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 6 del libro de Daniel. 1 y 2 a la literaria. Pareció bien a Darío contribuir sobre el reino 120 caballeros que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese crucificado. Amén. Amén. Todos conocemos la historia de Daniel. Daniel tuvo algo que debemos de exaltar mucho. Porque cuando tú haces algo, cuando tú eres en tu cargo, es muy difícil que te muevas. Muy difícil que te muevas. Y este hombre, este Daniel, él participó o trabajó o cooperó con 4 diferentes reyes. En 4 diferentes reinos, este hombre tuvo una posición de honor. No era que él era bajito, no. Desde el momento que Daniel fue exaltado, este hombre se mantuvo siempre ahí en su labor. Eso es indicio de lo bien que él hacía su trabajo. Pero este hombre, sabemos que los sátrapas, como ya hablamos también en la historia de Mardoqueo, son gobernadores. Habían 120 que estaban puestos en cada una de las provincias, pero estos 120 sátrapas tenían que darle información
a 3 gobernadores superiores. Entre ellos estaba Daniel. Y Daniel fue un hombre que siempre se mantuvo fiel a Dios. Todos sabemos lo que le pasó con la comida cuando tenía que comer o quería el rey que comiera de la mesa del rey. Y Daniel nunca quiso, se mantuvo fiel a Dios. Y desde este momento, cuando Daniel propone en su corazón no contaminarse, desde este momento el Señor comienza a engrandecer a este joven. Era todavía un joven, quizás 16, 17 años. Era todavía un jovencito que quizás uno diría, bueno, la mentalidad que él tiene puede caer fácilmente, pero no importa la juventud que tú tengas. No importa cuántos años tú tengas. Para tú serle fiel a Dios, tú no necesitas ser viejo. Para tú serle fiel a Dios, tú no necesitas tener experiencia. Tú solamente tienes que confiar en Dios. Entender que Dios premia a aquellos que le son fieles. Y este hombre fue premiado grandemente. Daniel se mantuvo fiel en cada uno de los reinos. Con Nabucodonosor, con Belsasar, con Darío, con Ciro, con los 4 se mantuvo siempre fiel. Y dice que a él lo pusieron como uno de los 3 cabezas de los gobernadores, pero como también se decía de Mardoqueo, que quizás la palabra no lo menciona en el momento. La palabra no lo menciona, no dice que estos hombres se sintieron mal con la asignación de Mardoqueo, pero aquí en Daniel sí se demuestra la contrariedad hacia él. Amén. A Daniel sí le demuestran la oposición. Estaban bien guapos por cómo a Daniel lo habían exaltado en la posición en la cual él se encontraba. Y siempre que usted está en una buena posición de parte de Dios, van a venir pruebas y tentaciones. Van a venir desafíos. Tenemos que saber que somos hijos de Dios y que a los hijos de Dios el enemigo no quiere destruir. Y estos hombres, estos 120 más los 2, porque yo sé que esos 2 no se quedaron acá, comenzaron a buscar la manera de cómo ofender o cómo culpar a Daniel de que estaba faltándole al rey. Estaban buscando la forma. Así mismo es en la política. Usted tiene un cargo, usted es senador, pero usted tiene 100 y 200 gente que andan atrás de ese puesto. Hay mucha gente que van a hacer cosas para difamarte, para hacerte ver como que tú no estás haciendo tu trabajo, para decir o hacer ver de que tú estás fallando, para que te quiten de ahí. Pero ¿qué pasa? A Daniel estaban haciendo lo mismo también. Estos hombres se reúnen Amén. Vamos a leer el versículo antes conmigo. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué tenía Daniel? ¿Qué tenía Daniel? Un espíritu superior. ¿Y qué usted considera que es ese espíritu superior? El Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu Santo. Toda persona que tiene consigo el Espíritu Santo tiene que ser exaltado.
toda persona que tiene sobre ello el Espíritu Santo, la gente tiene que notarlo, tienen que verlo, tienen que sentirlo. Porque el Espíritu Santo mismo trae esa revelación. El Espíritu Santo mismo te exalta. Tú te ves como diferente a los demás. Miren que había 120 que tenían el cargo de gobernadores, quizás eran gobernadores inferiores, no cabeza, pero habían 3 que tenían el mismo cargo, Daniel y 2 más. Pero a ninguno de los otros le veía el Espíritu superior. El Espíritu Santo estaba sobre Daniel. Pero ¿por qué el Espíritu Santo estaba sobre Daniel? Por la fidelidad de Daniel. Daniel nunca se quiso poner alto, poner grande por el cargo que él tenía. Siempre se mantenía haciendo las cosas que le correspondían. Y estos hombres se ensañaron de tal manera contra Daniel que planearon su destrucción. Los hombres se enfocaron en que Daniel no podía seguir en ese cargo. Ya él tenía mucho tiempo, ya lo habían reelegido como 4 veces. Y él realmente no había reelección. Y Daniel seguía en el cargo y haciendo su trabajo, pero estos hombres, cada día que pasaba, se ensañaban más con Daniel. Pero Daniel creía en Dios. Daniel estaba confiado y seguro. Nada de eso lo perturbaba. Quizás, oigan, esto fue lo que ellos hicieron, fue algo que se lo revelaron o se lo dijeron al rey. Pero yo estoy seguro que dentro de los pasillos, dentro de la oficina, o cuando estaban reunidos en las mesas, murmuraban y criticaban a Daniel. Pero Daniel no le hacía caso a nada de esas cosas que estaban pasando, porque él estaba seguro a quién él estaba sirviendo. Él estaba seguro de lo que él estaba haciendo. Cuando usted sepa que usted está haciendo algo correcto, cuando usted sepa que está haciendo lo correcto, no importa lo que digan los demás, siga haciendo lo correcto. Siempre van a haber personas, incluso dentro de la familia, que se van a oponer a las cosas que tú estás haciendo. Porque para ellos, entienden, porque para los que no conocen a Dios, el reino es locura. Ellos no entienden esas cosas. Pero tú que eres dirigido por el Espíritu Santo, tú estás seguro de lo que tú estás haciendo. Tú sabes que lo que tú estás haciendo viene de Dios. Y Daniel tenía esa seguridad. Daniel se mantenía todo el tiempo siempre firme. Y estos hombres hicieron su plan y dijeron que le dijeron al rey, a veces no, siempre es importante uno pensar antes de hablar. Es muy importante uno antes de tomar una decisión, pensar y saber la decisión que te estás tomando. Porque este hombre, el rey, solamente estas personas vienen y le ponen una propuesta en su mesa. Y creo que ese hombre ni siquiera leyó. Solamente escuchó todo, porque hay uno que no se postra ante ti. Un hombre que para él era un honor, un privilegio que se postraran ante él. Era un honor y un privilegio. Todos los reyes tenían esa grandeza. Ellos sentían de que todo el mundo se inclinara ante ellos. Entonces, cuando llegan estos hombres que le dicen al rey, hay un hombre que no se quiere postrar ante ti, me imagino cómo él se sintió. Primeramente, quizás se siente mal porque hay que postrarse ante él. Pero segundo, quizás se siente bien con aquellos hombres que fueron a darle esa queja para que eso se acabe o ese hombre sea quitado o se postre. Y ahí mandan el edicto diciendo que todo aquel que no se ponga a orar, oigan cómo comenzaron a tentar a Daniel por la parte espiritual.
Ellos sabían que Daniel era un hombre espiritual. ¿Y cuál era la única forma que podían doblegar a Daniel? Porque ellos estaban buscando por todos los medios. Oiga, a Daniel lo tenían monitoreado. A Daniel lo tenían con un GPS puesto. Ellos estaban pendientes a cada movimiento que hacía Daniel porque ellos estaban buscando la causa de que él cayera. Pero Daniel siempre se mantuvo firme y no tenía temor. A pesar de ello, estos hombres, pues, dicen que cualquiera que se ponga a orarle a un Dios que no sea el rey, tiene que ser echado a la fosa de los leones. Y este hombre, oigan, todo esto es parte de la política, ¿eh? Todo eso se ve dentro de la política. Hay personas que van a buscar difamarte de todos los medios, incluso que así es ahora que se hace la campaña. Ya la campaña ni siquiera se hace con un plan de gobierno como se hacía antes. Incluso antes se hacían debates de tú a tú diciendo cuál es tu propuesta, cuál es la mía, cuál es el plan de gobierno que tú tienes, cuál es el mío. Esa era la forma de cómo se hacía política en unos años atrás. Pero ahora la política se hace difamando al otro, buscándole la falta al otro, tratando de perjudicarte. No importa, oigan, hay cosas que nosotros como seres humanos a veces ni siquiera entendemos. Hay cosas que nosotros ni siquiera entendemos. No en nuestro país, en toda parte del mundo. Que no vamos a decir que la misa Santo Domingo. Aunque un presidente esté haciendo un buen trabajo, hay personas que quieren que salga. Pero, ¿y a qué es que son llamados? ¿No son llamados a hacer el buen trabajo? ¿Y si él lo está haciendo bien, por qué hay que quitarlo? Hay personas ahí donde están fieles que lo viven difamando, atacando, y un loco que lo saquen de ahí. Pero de ser el país más inseguro que había, ahora es el más seguro, el de menos criminalidad. Y hay personas que están abogando porque, personas no dominicanos, no cubanos, no, personas de su misma nación, están haciendo cosas, difamándolo, para que Bukele salga. Digo, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos en realidad? Porque si son malos, lo criticamos. Y si son buenos, también lo criticamos. Entonces yo creo que estamos caminando por unos senderos malos. Porque así mismo estaba pasando con Daniel. Se supone que ese tiempo, porque ya cuando pasa esto, este es su tercer reino en el cual él está. Ese es el reino de Darío. Se entiende que si todavía lo tienen de puesto en ese lugar, se sobreentiende que él está haciendo buen trabajo. Pero la envidia, porque a veces ni siquiera queremos que fulanito salga para ponernos nosotros, solamente por verte caer. Hay gente que te lo dice claro, yo me saco un ojo para verte cuerpo. Pero santo, yo soy capaz de sacar un ojo para verte cuerpo. Oye, él no saca el ojo para verte cuerpo al otro. Yo digo, pero venga acá, Señor. Y aquí es el mundo que estamos viviendo, donde no queremos reconocer las cosas buenas. Si hoy dentro de la iglesia vivimos ese mismo tipo de situaciones, vemos hermanos que están creciendo dentro de la iglesia y hay muchos que viven con la cara de orgullo. Loco que no le den oportunidad. Loco que el Señor no se glorifique. Oiga, ay, Dios, no me meten en esto. Déjame tener el hijo, no. Mire, y yo quiero que ustedes me den mientras, si es mentira. Voy a que bebé agua. Voy
¿Ustedes creen que dentro de la iglesia no hay personas que pasan un ciego ahí adelante? Oye, este pueblo de Dios, no es que todos son así, pero pasa un ciego ahí adelante buscando sanidad. Y se para nuestro hermano Alejandro a orar por él. Oye, por sanidad. Y hay muchos que están ahí orando que no se saben. Que no se saben. ¿Por qué? Porque no quiere que sea Alejandro que lo sane, sino ellos. Así es. ¿Todavía no lo hacen? No se queden callados. Ahora sí. Eso se está viendo dentro del pueblo de Dios. Repítalo. Hay mucha competencia. Si Miguel Ángel predicó que la silla se rompiera, el otro que viene a predicar tiene que la iglesia se rompa, no la silla, la iglesia, porque yo tengo que hacer lo mejor que Miguel Ángel. Ese es un punto muy crítico, muy fuerte que acaba de mencionar. El tema de la envidia entre los hermanos, el cero ministerial, la competencia, como se decía, y a veces el mismo pueblo, el mismo oyente, forza al predicador de turno, a veces, o sea, al predicador que no tiene la madurez de turno, a que tenga que ser igual que pasó, porque ellos exigen algo similar. Es más, el pueblo a veces es tan fuerte que cuando tú predicas de una forma diferente a como a ellos les gusta, tú te apoyas, ni caso le das, como que no fue palabra de Dios, así, porque a ellos les gusta una alineación y tú no caminas por esa alineación. Así te digo esto. Amén. No importando la palabra que venga de parte de Dios. Que la palabra no es importante. La palabra no es importante. Lo que es importante es romper así. Que si no se fueron en amén y gloria a Dios y aleluya, usted no dijo nada. Nada usted dijo, porque la gente vive preparado a escuchar una forma, como dice nuestro superintendente, una línea. Y el que no está por esa línea se fue, pero vamos a seguir en esto. Vamos a seguir con Daniel, porque yo sé que ahí quiere levantar la mano, pero no ya. Vamos a seguir con Daniel. Este hombre se mantuvo fiel ante Dios, porque él decía, yo quiero que también nosotros podamos decir esto. Esto que dijo Daniel, que nosotros también lo podamos decir. A Daniel le dijeron que si él hacía lo que estaba acostumbrado a hacer, porque hay muchas personas que dicen que Daniel fue un rebelde, que Daniel le dijeron una cosa y él hizo de maldad. No, él siguió la línea que él tenía. Él siguió orando 3 veces al día con su puerta abierta, mirando a Jerusalén, hacia Jerusalén. Él seguía en lo mismo. Pero ¿qué pasa? Esta sentencia que llega de parte del rey, el rey, como dijimos, selló con el anillo algo que para mí ni siquiera él lo había leído o no le había prestado mucho asunto. ¿Qué? Porque dice la palabra que él amaba a Daniel. Dice la palabra que él amaba a Daniel. Entonces, pues, no creo que sea porque los 120 eran más y Daniel un solo, porque después era tan temeroso de que Daniel estuviera muerto. Entonces, sea por la razón que sea, pero este hombre firmó el decreto y se lo hacen saber a Daniel. Pero Daniel dijo algo en su corazón. No lo dice la palabra, pero en su corazón dijo que él prefería
que él prefería que su cuerpo fuera muerto y no su alma. Wow, muy fuerte. Oiga, él prefería que su cuerpo fuera devorado, pero su alma para el cielo. Eso tenemos que también decir nosotros cuando nos veamos en situaciones que te exigen o que tú le faltas a Dios o que le seas fiel. Porque Daniel entendía que si él le faltaba a Dios, si él dejaba de orar, él se moría espiritualmente. Esa era una muerte espiritual. Quizás no iba a ser una muerte igual que la de Adán y Eva, que Dios le dijo, ciertamente morirán, pero vivieron como 800 años. ¿Sí? ¿Cómo fue que no? Murieron espiritualmente. Y ese es el temor que tenemos que tener como cristianos. La muerte espiritual. Si estamos muertos espirituales, no sirve de nada de que digamos que creemos en Dios, donde estamos aplaudiendo y gozando en la iglesia, y cuando salimos por ahí somos una cosa muy diferente. Eso pensó Daniel. Daniel prefirió que los leones se lo comieran. No fue que él entendía que Dios lo iba a librar de los leones. No, eso fue igual como Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos nunca dijeron, no sé, yo estoy seguro, porque mi fe me dice que el Señor me va a librar del horno de fuego. No, si muero, que muera. Pero no me voy a inclinar ante ti. Daniel, si los leones me quieren devorar, amén, Señor, tú eres el que sabe. Yo estoy aquí y que se cumpla tu voluntad. La voluntad de Dios es que tiene que reinar en nuestras vidas, no importando por la situación que nos encontremos. No importando si estamos, porque para yo poder conseguir ese empleo que yo tengo que decir que no soy cristiano, porque hay no aceptan cristianos. Pero pastor, tú sabes, yo estoy mal, no tengo trabajo. Con 8 meses sin trabajar. Y ahora me están ofreciendo este empleito ahí, trabajando los 7 días de 6 de la tarde a 8 de la mañana. Como que cogerlo, pastor, que sea por un tiempo para salir de los líos, porque no es. Buscamos una lógica buenísima, que van a porque hasta Dios se acongoja con eso. No, es que la situación está difícil y hay que pagar la casa. El pastor no me la va a pagar. Pastor. Pero comenzamos a fallar de Dios. Comenzamos 7 días, ni un día que está en la iglesia. No, yo oro en mi casa. Y yo me mantengo fiel en mi casa. A Daniel no le importó nada. Él solamente le importó agradarle a Dios. A Daniel no le importó la muerte. Oiga, no estamos hablando de empleo, No estamos hablando de empleo, no estamos hablando de la misma muerte. Que quizás nosotros nos meta miedo con un empleo. Pero cuando se trata de la muerte de tu vida, tú lo vas a pensar. Pero no pensamos en la salvación. Tanto que hablamos de la salvación, pero no pensamos en eso. Ahora, ustedes consideran que si Daniel no hubiera hecho lo que hizo, si él hubiera aceptado inclinarse ante el rey o hacer lo que el rey le decía que hiciera, ¿usted cree que ese milagro iba a suceder? No, porque nunca le iban a entrar en el pozo de leones. Para el ángel de Dios poder cerrarle la boca a los leones, no tienen que entrar. Wow. Para el ángel de Dios cerrar la boca
a los leones no es contigo afuera, es contigo adentro. Por eso fue que le dije desde ahorita que la situación, mientras más difícil se vea, el milagro es más grande para ti. Si al pueblo de Israel no lo persigue el faraón con los carros a caballo, el mar rojo no se abre. Si él no coge la otra ruta, más larga, pero no había que pasar el mar rojo, ¿para qué Dios iba a abrir el mar rojo? Eso es lo que está pasando con nosotros. Esto es un tema que el tema habla de política, pero esto va más allá de la política. Esto va más allá. Esto va a nuestro punto, a nuestra vida espiritual. Esas cosas que hicieron esos grandes hombres, esa muestra de fe, de confianza, de seguridad de Dios, nos tienen que motivar a nosotros tratar de ser semejantes a Él. Y este hombre prefirió que lo depositaran en el horno, en la fosa de los leones. No sé si eran 3 o 4, cuántos leones había ahí, lo que sí sabemos que tenían una hambre terrible. Y con uno, pues, imagínense, esos leones eran trillados, eso no era ni de leoncito, no. Eran leones. Bueno, yo voy a entrar ahí, yo lo que no me voy a inclinar ante el rey. Yo voy a entrar y que sea lo que Dios. Diría Daniel, bueno, que trate de empezar por los pies o por la cabeza para morirme de una vez. No, este hombre estuvo confiado en que algo Dios iba a hacer. Aleluya. Y vemos que este hombre echado en ese foso de leones amaneció y el rey, ya triste, apenado por lo que había hecho, porque oiga, él se dio cuenta de que el hombre era Daniel, a quien ellos tenían, estaban tratando de dañar, era Daniel, pero ya había un edicto firmado. Eso no se puede revocar. Después que ese anillo ligaba a ese documento, oiga, si había una revocación, el rey pagaba con su vida. Era imposible. Pero este hombre entendió que Daniel era un hombre de Dios. Este hombre entendió que Daniel era un hombre de Dios. Y fue de mañana temprano llamando: Daniel, te salvó tu Dios. Y decía: aquí estoy jugando panche con los leones. Pensar que los panche tienen leones y elefantes y cosas. Aquí estoy jugando panche con los leones. ¿Y tú? Pensar que ahora vamos a llevar a lo que merecen estar ahí. Porque en la posición a donde tú estás, hay personas que quieren quitarte. Hay personas que quieren la posición que tú tienes. Hay personas que están tramando edictos, están tramando cosas en contra tuya para quitarte de la posición en la cual tú estás. Quizás tú entiendes, tú dices: pero ¿qué posición estoy yo? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. No, usted está en una posición especial para Dios. Pero hay gente que quiere que tú te desvíes. Hay gente que quiere que tú te descarríes. Hay gente que quiere que tú abandones el evangelio. Porque ellos entienden de que a los lares le dieron 2 meses para estar en el evangelio. 2 meses y descartado. Después de esto no podía seguir. Pero lo curioso de esto: las personas abogan tratando o queriendo que tú te apartes del camino. Ellos te dan 2 meses y te dan
Y eso es lo que quiere la persona. El enemigo quiere eso. Nosotros tenemos un adversario. Tenemos un adversario que está luchando con uñas y dientes para que nosotros seamos decorados. Pero estamos confiando en Dios. Confiamos en el Padre eterno. Daniel es otro ejemplo de un creyente que participó en la política de una nación pagana. Un principio que respalda tal participación es el que dijo Cristo, que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No importando en el lugar que tú te encuentres. No importando, no, yo soy esa niña, de verdad que me gusta mucho la actitud de ella. Esta niña llegó el sábado pasado. Y lo primero que estaba buscando era una vez la iglesia para congregarse. El domingo, el pastor parece que había hablado con ella y quedó ir a buscar, pero yo era que andaba en el vehículo. Y el papá me llama. Le dije, ella quiere ir para la iglesia. Y bueno, vamos. Yo no le dije el día de la madre, el día de una actividad, no, vamos a la iglesia. Después que ella sube, y digo, mira, donde hay una actividad, no hay problema, como quiera yo. Eso se llama fidelidad. Eso se llama buscar la presencia de Dios. Eso se llama mantenerse en el fuego. Eso se llama conocer que si tú te sales del fuego, te puede apagar. Ella me dijo, mira, quiero congregarme. Y qué bueno, oigan, y qué bueno que es una iglesia de la profecía. Porque hay algo que congrego en una iglesia de la profecía. Denle un aplauso al Señor. Esto es algo muy importante, debemos de ser fieles, debemos de dar el ejemplo de cristiano donde quiera que vamos. En cualquier lugar donde llegamos, tenemos que dar ese ejemplo de que somos hijos de Dios. A mí me encanta, a mí ya 2 o 3 me dicen Ale o me dicen el fuerte, 2 o 3. Ay, no me pongo a pelear con ellos. Pero la mayoría de gente me dice varón. Oiga, y yo he implementado algo que de verdad me siento bien. Yo he implementado, ahora, ¿sabes cómo que la gente me saluda? Dios te bendiga. Oiga, porque lo impío, deseando la bendición, ¿no? Impío. ¿Usted sabe por qué? Porque cada vez que usted lo usa, usted dice Dios te bendiga. Y se crea un hábito. Se crea un hábito. Donde quiera que usted llegue, usted puede tener miedo de decir Dios que bendiga o que tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque el evangelio no puede avergonzarte. Hay personas que tengan, oiga, yo me he visto en situación donde tengo que hablar, sea por teléfono, sea personal, con un ministro. Y uno así mismo, oye, el enemigo no se va, no, pero es el movimiento. Tú le vas a decir Dios te bendiga, cuando viene a ver sobre oye, que te rechaza. Dios te bendiga. Cada vez yo lleno formularios y tengo conexión constantemente con la gente de migración. Porque a veces no me quieren mandar la respuesta, a veces dura mucho y yo tengo que charlar con ellos. Pero no hay un mensaje que yo vaya a iniciar que no sea con Dios te bendiga. Porque yo tengo que identificarme como cristiano. Yo tengo que identificarme como hijo de Dios. Y yo quiero que Dios te bendiga. Porque no solamente lo digo con el hecho de que sepa que yo soy cristiano, sino porque quiero tu bendición. Yo quiero que Dios te bendiga de corazón. No decirlo solamente por salir del paso. Porque cuando uno quiere decirlo por salir del paso, ni siquiera genuino te sale. Ni siquiera genuino te sale. Entonces tenemos que dar el ejemplo donde quiera que vamos. Este hombre, Daniel, Mardoqueo, estos hombres dieron ejemplo donde ellos llegaron, donde ellos se plantaron. Ahí pudieron plantar el reino de Dios. Ahí pudieron plantar la semilla.
Quizás hay muchas personas que dicen, no, pero Daniel, él no se contaminó, pero tampoco cambió a los que estaban a su alrededor. No es que tú no estás para eso. Tú no estás para cambiar a nadie. El que cambia es el Espíritu Santo. Ustedes están ahí para hacer tu encomienda. Simple. Dios te usa. Ahora, si fuera así, a Jeremías, a Isaías, a esos grandes profetas, de una vez le creyeran. El pueblo de Israel le creyeron en ellos al instante porque ellos sabían y entendían que estos hombres venían de parte de Dios. Sabían y entendían que era Dios que le hablaba a esos profetas para que ellos le comunicaran al pueblo. Pero ¿qué ellos hacían? Incluso Dios se lo decía de antemano: vas a hablar con gente de corazón endurecido. Y no te pongas triste. No te pongas triste porque no es a ti que te estás rechazando de a mí. Entonces, donde quiera que llegamos, tenemos que dar el buen ejemplo. Los versículos 1 y 2, ya estamos terminando, de Daniel 6, muestran que cuando Dios quiere enaltecer a su siervo y colocarlo en eminencia, puede usar aún a los reyes. En este caso, usó al rey Darío para situar a Daniel como uno de los 3 gobernadores de todo aquel imperio. Esto no fue sacado por una tumba. Esa fue la fidelidad de él. Desde el principio se estaban viendo las cosas que Daniel venía haciendo. Desde los tiempos de Nabucodonosor, cuando le exigían que si no comía de la comida del rey, lo iban a matar. O iban a matar al mesero. Porque si se ponían de él, se iban a morir. Y él creía en Dios. Él estaba confiado en Dios. Se mantuvo siempre fiel a Dios. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 6. Ya estamos terminando. Daniel mismo era superior a él, a estos sabios y gobernadores, porque también él es un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el rey. Amén. Ese era el cargo, la posición en la cual Dios había puesto a Daniel, un joven que venía de la servidumbre. Y vemos cómo Daniel nunca se exaltó por esos privilegios de los cuales gozaba. Siempre se mantuvo humilde, siempre se mantuvo bajo perfil, como decimos nosotros, los dominicanos. Siempre se mantuvo bajo perfil. Ya hemos hablado mucho sobre lo que tramaron los enemigos de Daniel, pero Daniel siempre se mantuvo firme. El estándar de vida de Daniel es un ejemplo del llamado de Dios que Dios hace a su siervo para rechazar la impureza en medio de los ambientes hostiles. Siempre los impíos van a emitir un veredicto en su juicio contra el creyente que vive alrededor de ellos. Veamos lo que podemos aprender de Daniel. Siempre van a tratar de buscar la forma de cómo difamarte. Pero ahora, en conclusión, las personas, como ya opinaron, Dios, como Dios nuestro pastor, Dios siempre va a poner personas en lugares específicos. Porque Dios quiere el bienestar de todos. Oiga, aunque sea una persona piadosa, tiene Dios que poner en medio del lobo feroz. Porque Dios sabe que si en un grupo de personas solamente hay gente mala, ¿cómo pueden ser rescatados esa gente? Nunca. Pero siempre Dios pone
personas que puedan interceder por esas personas que están haciendo cosas indebidas. No, yo no digo que es malo uno incursionar en la política. Ahora, lo que uno sí debe de tener pendiente, así como las cosas que le pasaron a Daniel por culpa de su puesto, por culpa del lugar o la posición que él tenía, a ti también, tú tienes que estar seguro de que cosas te pueden pasar. Primero, tú tienes que estar seguro para dónde tú vas. Todos sabemos cómo se hace la política en Santo Domingo, ¿verdad? Usted quiere ser, bueno, yo quiero ser regidor, que es uno de los puestos que más admiramos nosotros los chiquitos. Pero usted entiende como cristiano que hay personas que van a estar en contra de tus argumentos. Primero, ¿por qué van a estar en contra? Porque la mayoría, como ya está la plataforma hecha, cogen lo que no es. Ahora a los regidores, ellos tienen que ver con la aprobación de los proyectos. Ellos tienen que ver con la aprobación. Si van a hacer un parque en el municipio de Consuelo, los regidores tienen que dar el visto bueno. Le pagan por eso. Pero hay que darle un dinero aparte para ellos poder apoyar esa decisión. Ya están consiguiendo algo por encima de su salario, que ya está haciendo cosas malas. Pero ¿qué sucede? Si usted como cristiano, y dentro de esa cúpula, usted dice, yo no voy con eso. Yo no voy a ser partícipe de esas cosas. Los otros lo van a tener a usted como fuera del anillo. ¿Por qué? Porque usted está actuando correctamente. Pero ahora, si pasa cualquier cosa, aquella persona que se negó a participar en eso tiene su conciencia limpia. Porque esto es no solamente a nivel de hechos, sino de conciencia. Siempre te vas a ver involucrado en situaciones incómodas. Incluso van a tratar de sacarte, quitarte de tu puesto. Y aún hay muchas personas que atentan contra tu vida. Ya tú sabiendo todas esas cosas, tú eres que tienes que tener la decisión de si tú quieres o no quieres incursionar en la política. Porque tú tienes que entender que tú no te puedes contaminar. Aún tú estando dentro de ellos, no te puede contaminar. Usted tiene que tener una mente superior. Usted tiene que tener una mente de enfoque. Entender que esas cosas van a pasar, estar preparado para cuando pase. No es que usted no puede hacer política. No es que usted no puede ejercer un cargo dentro de un parlamento. Usted puede. Lo que usted no puede es contaminarse. Lo que usted tiene que tratar es de llevar, de serle fiel, no ni siquiera a su patria. No es ni siquiera al gobernador. No, es a Dios. A Dios es que usted tiene que mostrarle fidelidad. Y si Dios quiere que no te salgas de ahí, cuando viene a ver, tú vas escalando puestos por tu fidelidad, como fueron escalando estos hombres, y cuando viene a ver a la presidenta llega a pasar. Para Dios no hay nada imposible. Y si Dios te envió, Él te va a respaldar. Si Dios te envió, Él te va a dar la salida. Él te va a decir, yo te puse ahí. Y si tú me eres fiel, nadie te va a mover bien. Por más que busque, por más que intente, nos vamos a mantener haciendo la obra de Dios, porque Dios para eso nos ha llamado. Dios le bendiga.
Y a su nombre. Y a su nombre. Un aplauso fuerte al Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. ¿Cuánto quieren una bendición para nuestro hermano Alexander? ¿Cuánto quieren una bendición para nuestro hermano Alexander? Gloria al Señor. Que Dios siga usando y para instruir la iglesia. Este es un tema que siempre ha sido debatido y hasta el sol de hoy no hay un acuerdo. Porque esto está basado en conceptos y con extensión a cada país, dependiendo de cómo es el sistema gubernamental. Pero sí es bueno que nosotros, basado en la palabra de Dios, nos demos cuenta de que Dios aprueba eso, hermano. Aun cuando nosotros, nuestros conceptos, por nuestra cultura, y a veces le damos mucha importancia a nuestra cultura, y a veces queremos incluso entrar en el evangelio de la cultura. Nosotros tenemos que entender que Dios no se ajusta a la cultura de ningún país. ¿Amén? No. La Biblia tiene su propia cultura. Amén. Y aunque esto contradiga el sistema donde estamos, por ahí es que tenemos que regirnos. Y entendemos de que Dios aprueba el hecho de que haya hombres de Dios dentro del sistema político y de los cargos gubernamentales. Hermanos, se necesita eso, porque estamos hablando de personas que van a dirigir a nivel nacional, y esto representa una ayuda para que, o una facilidad, un medio, un canal, para que de una manera u otra se pueda aplicar la justicia. Ojalá, hermano, y tenemos testimonios bíblicos de que hasta los presidentes se han convertido. Amén. Si no, vamos al libro de Jonás. Amén. Jonás fue y predicó ¿a dónde? Y él no quería. Pero dice la Biblia que todo Nínive se convirtió, incluyendo al rey. Ahí se convirtieron hasta los animales. Amén. Entonces, es importante esto porque cuando estaba gobernando Salomón, hermano, la Biblia registra de que el pueblo estaba en paz y en abundancia, había sobreabundancia en ese tiempo, porque estaba gobernando a alguien que estaba dirigido por Dios. Los demás países, si podemos relacionarlo de esa forma, tenían envidia de lo que estaba pasando en el pueblo de Dios o en este gobierno dirigido por Salomón, a diferencia de muchos de los que gobernaron e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Cuánto acatando, cuántas cosas, cuántas desgracias. Amén. Entonces, nosotros sí tenemos que meditar en algo. Usted y yo, al momento de convertirnos, yo no sé si a veces nosotros ignoramos la palabra, pero cada palabra tiene un significado. Convertirnos significa darle otra forma, ¿no? Transformarse. Al momento de nosotros ser transformados, de aceptar a Cristo como nuestro Dios, que esto representa dejarnos dirigir por Él y entregarnos por completo a Él, nosotros no somos cualquier cosa. Amén. Amén. Nosotros somos gente comunes, hermano. Es importante que entendamos eso. No somos gente comunes.
somos hijos de Dios y como tales somos embajadores de Cristo, del reino de Dios. Y un embajador es aquel que representa su país, su gobierno, no importa dónde esté. Pero usted ve que en algunos países, por ejemplo aquí hay embajada cubana, hay embajada de diferentes países, y hace una representación de su país en un país extraño o ajeno. Entonces, nosotros, donde quiera que estemos, nosotros somos la sal de la tierra. Y a su nombre. Somos la sal de la tierra, y esto representa que nuestro papel en cualquier lugar donde estamos es importante, aun cuando el gobierno, porque yo sé, lo más seguro, que el primer ministro ni me conoce, quizás me ha visto. Pero independientemente de eso, yo tengo que saber que quien tiene que conocerme es Dios. Hello. Quien tiene que conocerme es Dios. Y quien está pendiente a mi papel en el lugar donde Él me puso es Dios. Amén. Él está pendiente. Por eso Él dice que oremos por el lugar, por la paz del lugar a donde Él nos ha llevado. ¿Por qué? Porque si ellos reciben paz, nosotros tendremos paz. Si nosotros oramos por el bienestar de este país, hermano, y es algo que yo motivo a la iglesia, a cada creyente, a hacer, orar por los gobernadores, hermano. Nosotros no podemos ir a la par del mundo y sentarnos en una silla de un café a criticar al gobierno y que el gobierno es malo. Y digo, hermano, no, nosotros no, porque nuestro presidente nunca será malo. Porque nuestro presidente, gobernador, rey o lo que sea, es Dios. Entonces nuestro deber es orar e interceder, hermano. No ir a la par, por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Mantenga su posición. ¿Qué hicieron todas estas personas que mencionó el maestro? Mantuvieron su posición. Antes de estos 4 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, llegar al palacio, ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Y yo creo que se entienda esto claro. No están hablando solamente de comida, están hablando de doctrina, están hablando de todas las cosas que pueden ser contaminación. ¿Contra qué? Contra su vida y su integridad. No era nada más por la comida, hermano. No era que ellos no querían que le dieran mal de estómago. No. Está hablando de todo el sentido de la palabra y no quiere contaminar. ¿Por qué? Porque ellos saben que todo lo que no viene de Dios contamina al hombre. Hello. Todo lo que no viene de Dios contamina al hombre. Y ellos pusieron en su corazón. Y no solamente lo propusieron, actuaron en base a esa propuesta. Y se mantuvieron firmes. Y los 4 fueron gobernadores. Pero Dios te va a poner en lugares que tú no te imaginas, pero con la intención, dependiendo de tu corazón, ¿no? Si tú vas allá arriba y tú piensas que porque estés en una posición, ahora tú tienes que mirar a las personas por encima de los hombros y enorgullecerte, pues tú no vas a llegar lejos. ¿Por qué? Porque en esa condición no vas a poder servir ni accionar en base a la justicia de Dios. Entonces, si nosotros nos mantenemos íntegros, eso significa que cualquier acción nuestra será de beneficio para la comunidad, para la sociedad, incluyendo en ello a todos aquellos que son hijos de Dios. Y a su nombre. Gloria. Dios es bueno. Así que yo no estoy diciendo que ahora te vayas. Yo quiero ser. No. Pero yo creo que Dios, el Espíritu Santo, mueve personas específicas. Y la mueve con ese propósito, hermano. Para ser la sal en aquel lugar.
A veces usted llega a un lugar, hermano. Usted no llega, pero el cristiano no se mueve por casualidad, ni siquiera por sus intereses personales. Aun cuando tú lo veas así, no es así. Nos movemos bajo la voluntad de Dios. Y hay un propósito de Dios en eso. Y a su nombre. Gloria. Por ejemplo, la hermana Mari se mudó. ¿Usted no sabía? Sí, la hermana Mari ya no vive allá por Newton. La hermana Mari vive donde vivía su mamá. ¿Cuántos se recuerdan de Rafael Coutinho? Ahí donde vendía mucha tela y cosas. Ahí vive Mari ahora, hermano. Cerca, por ahí. Y si te vas de este lado, por los carboncitos, y si te vas de aquel lado, por la panadería, en la primera calle, a mano izquierda, y por ahí está Mari. ¿Ya no tiene café, papá? No, Mari no bebe café. Entonces, pero déjame decir una cosa, Mari no se mudó ahí porque era más económico, aun cuando ella lo piensa. No, ella se mudó ahí porque Dios la mudó ahí. Ay, Dios mío. Porque hay un propósito espiritual y cada paso que nosotros damos, cada movimiento que nosotros hacemos como hijos de Dios, hay un propósito espiritual detrás de eso. Que no lo vemos, que no lo entendemos, lo vamos a entender después. Y a su nombre. Pero así como Dios mueve a sus gente espiritualmente en cada lugar, así mismo el enemigo está trabajando y por ende Dios tiene que buscar esos espacios para depositar la sal para que en aquel lugar no sea contaminado o podrido. Porque la sal es para conservar. Usted va, trabaja en un supermercado. Ah, no, pagan ching. Yo te llevo ahí. Hermano, hay propósito. Hay altares ahí que no van a poder funcionar en su nombre. Oh, Dios. Ahora nosotros pensáramos así. Y no viéramos la vida cristiana como un club al que yo pertenezco y estoy ahí, me congrego si puedo, si quiero, si estoy, si no, y hago, si no hago, si caigo bien, si no caigo, no, hermano, suéltese. Entienda que usted es un hijo de Dios. ¿Cuándo es un hijo de Dios? Amén. La Biblia dice, voy a terminar con eso. La Biblia dice, ojalá alguien lo pudiera ayudar con eso, con ese versículo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo. Estos son los únicos hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Nosotros somos movidos a diferentes lugares, diferentes cosas, con propósito. Dios no te va a guiar a un lugar o a algo por el mero hecho de hacerlo. Hay un propósito espiritual detrás de eso. Gloria al Señor. Por más sencillo que parezca. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Le doy un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuánto ha aprendido algo en esta noche? Muy importante. Aplíquelo a su vida y crea que todo lo que. Por eso que hay versículos que no los tenemos que aplicar dependiendo de si le conviene o no. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Amén. A Daniel le fue bien que lo metieran en el. Parece doloroso, ¿no? Pero le fue bien que lo metieran en el fondo de los leones. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. A Sadrach, Mesach y Abednego le fue bien que lo metieran en el horno. Pero qué abuso. No, pero le fue bien. Le voy a decir una sola cosa a nivel gubernamental. En el palacio ya se había dado una ley, pero la victoria de Daniel sobre este crimen que iban a hacer hizo que la constitución se cambiara. Cambiaron la constitución y dijo, aquí ahora, al único que hay que adorar es a Dios.
y quedó establecido en la Constitución. Y a su nombre. Es decir, nosotros y nuestro comportamiento como hijos de Dios provoca aún que la Constitución de cualquier país, aún sea un solo, sea cambiada. Y a su nombre. Parece increíble, pero es cierto, es bíblico. Gloria al Señor. Porque la gente ofrenda la pueden depositar. Aleluya.